Muchas gracias a todos. Me gustaría hablar un poco sobre el tema del activismo gerencial anglosajón, que para mí es uno de los fenómenos más complejos, una forma de activismo muy sutil y por tanto de dificilísima comprensión, porque pienso que la escuela grantista no desarrolló todavía un modelo conceptual capaz de aprender con precisión los rasgos más específicos de este fenómeno. Por lo tanto, mi discurso de hoy es un discurso no hermenéutico, no pragmático, pero un discurso analítico, de precisión. Mi intención es revelar a ustedes que es una manera de activismo, pero no una manera tradicional, fascista o socialista, pero algo de más difícil comprensión, porque es una cáscara liberal con contenido potencialmente autoritario. Cuando digo que un juez fascista o un juez socialista es autoritario, digo que es fascista. Digo que este juez fascista o socialista es autoritario en sí mismo, es un autoritarismo de per sí. Pero el juez gerencialista del modelo anglosajón es un juez potencialmente autoritario, ni siempre, pero no raro. Quiero decirles que toda ideología política tiene subyacente una concepción filosófico-antropológica, una concepción filosófica del hombre, de la relación entre los hombres, de la relación de los hombres con la naturaleza y eventualmente de la relación de los hombres con Dios. ¿Sí? Para el liberalismo clásico, por ejemplo, el hombre es un lupo, es mal, es el hombre de Hobbes. ¿Y cómo es posible extraer algo de bueno de este hombre que es mal en esencia? Poniéndolos en competencia, en el régimen de libre mercado. ¿Sí? No sin razón, un gran escritor llamado Mandeville escribió un libro muy famoso que se llama La fábula de las abejas o Vicios privados, virtudes públicas. ¿Sí? Entonces, para los liberales clásicos, ¿cómo se hace para obtener algo de bueno de los hombres que son malos en esencia? Poniéndolos en el régimen de competencia. Esta concepción está por detrás del modelo adversarial, porque cuando se concibe un hombre así, en última instancia se está concibiendo un modelo, una visión de la parte del juez. ¿Sí? Si el hombre es un lupo, las partes también son. Y la mejor manera de equilibrarla es ponerlas en lucha. Vamos a abandonarlas a una lucha interminable, y de este vicio inmoral se obtendrá una virtud pública. El juez logrará elementos probatorios. Sí, haberán ofensas, injuria, pero se limpia todo, y de este contradictorio dialéctico inadministrable aflorará elementos buenos para que se pueda aclarar los contornos del litigio, de la lide. Una otra concepción de hombre, que es muy cara, la concepción socialista, es decir que el hombre es bueno por naturaleza. Es la concepción de Rousseau, por ejemplo. Si el hombre es bueno, ¿lo que los hace malo? Las estructuras sociales capitalistas opresivas. En la función del Estado es poner fin a esta estructura
por varios medios. Uno de ellos, que la preferencia comunista ortodoxa, poner fin al modo de producción capitalista. Este modelo trasplantado al ámbito procesal nos genera un procesalismo socialista, un socialismo procesal. ¿Sí? Si las partes son buenas, al juez cabe el papel de eliminar, de poner fin a la desigualdad de las partes, en general protegiendo el elo más flaco de la relación, que no es raro, es el autor. En la justicia laboral, por ejemplo, el juez socialista es un Robin Hood, anula lo más flaco contra el más fuerte. Y una concepción importante para los socialistas es la concepción de un juez que sea una especie de mandarín a la Mao Zedong, ¿no? Un hombre que mira lo más flaco y actúa con una especie de parcialidad positiva, pero parcialidad positiva en favor del autor es lo mismo que parcialidad negativa contra el reo, pero el reo tiene derecho a un juez imparcial también, que nos muestra a nosotros que es una concepción descaradamente inconstitucional. Pero hay una otra manera de concebir el hombre un poco distinta del liberalismo clásico. Para esta concepción, los hombres no son buenos, los hombres son lujo, como decía Hobbes, pero la lucha entre ellos es una lucha entrópica. Se luchan sin parar, la relación misma de lucha es destruida. O sea, la lucha es entrópica porque es autodestructiva. Y hay la necesidad, por lo tanto, de un tercer imparcial que proteja no una de las partes, pero la relación de lucha misma. Trasplantando esta concepción antropológico-filosófica, por ejemplo, a un ámbito económico, tenemos una especie de liberalismo de Estado, donde despunta un Estado regulador que es movido por un principio de eficiencia. ¿Sí? Y al ámbito procesal, por lo tanto, tenemos la concepción gerencialista. ¿Sí? Contra el modelo adversarialista, los socialliberales entienden que un proceso justo es un proceso según el cual al juez cabe el papel de preservar, de mantener la relación de lucha sin que las partes se destruyan mutuamente, por tanto incentivando a lo que se llama de cooperación procesal. ¿Sí? Al juez cabe, por lo tanto, un papel regulatorio o regulador. Contra eso, este modelo, por lo tanto, tiene una concepción no de libertad negativa de lo liberal clásico. Las partes no pueden pelear sin fin y al juez cabe un papel de convidado de invitado de piedra, ¿no? Al contrario, las partes pelean, pero el juez regula la lucha con una agencia norteamericana de la competencia, por ejemplo, tiene el cuidado de fomentar un proceso célere, porque entiende que un derecho cuya satisfacción sea tardía es lo mismo que negar la existencia del derecho. Como dicen los americanos, right delayed is right denied. ¿Sí? Este modelo, por lo tanto, es influenciado por la concepción construida por Mark Moore del New Public Management. ¿Sí?
si vamos a promover una reingeniería del Estado, vamos a hacer lo mismo con el Poder Judicial. ¿Sí? En este sentido, es decir que el proceso no es solo un instrumento de la jurisdicción. El proceso es un instrumento del poder burocrático judicial. Esto hace una diferencia brutal desde el punto de vista teórico, porque lo que tenemos ahora es una mezcla de política judicial con derecho procesal. El proceso está a servicio de las metas institucionales del Poder Judicial. Por ejemplo, en Brasil hay metas de producción. Los jueces tienen por mes que producir 200, 400 sentencias, hacer 540 audiencias. Sufren sanciones, formalmente no, pero no logran promociones, por ejemplo. ¿Sí? Es un criterio de promoción meritocrático objetivo por producción. Comprende lo que cambia desde el punto de vista epistemológico. Vivimos hoy un regreso. No tenemos más un derecho procesal civil desde el punto de vista clásico, como nos enseñó, por ejemplo, von Bülow. No. Estamos regresando a los tiempos del derecho judicial o judiciario. Y los garantistas no lo están percibiendo esto. Es un autoritarismo más sutil. Un ejemplo. Yo conozco dos jueces que son amigos. Un preside un órgano judicial que tiene 8.000 procesos. El órgano vecino tiene 10.000. Y el tribunal estaba presionando el órgano con 10.000 procesos para llegar a 8.000 procesos. El juez del órgano con 10.000 procesos quería promoverse a una instancia superior, pero no tenía un criterio meritocrático favorable. Entonces tomó una decisión muy tranquila. Se reunió con su staff asesorial y les dijo: hasta jueves, era lunes, hasta viernes quiero 2.000 sentencias. Tengo que bajar 2.000 procesos. Y le preguntaron: ¿cómo? No me importa. Quiero que elijan 2.000 procesos y quiero que produzcan sentencias. Muy bien, pero sentencia favorable de mérito, desfavorable, ¿cómo lo quieren? Sí, lo que es más fácil. Va a ver lo que es más fácil. Juzga los pedidos todos improcedentes. Este juez era conocido como un juez in, no porque era un juez out, porque juzgaba todo improcedente. ¿Sí? Indefería todos los pedidos. Es muy fácil ser célebre así, ¿no? Negar todo. Es muy más rápido. Él lo he hecho. Y en una semana teníamos 2.000 sentencias de improcedencia. Entonces yo estaba charlando con él en los corredores del edificio de la Justicia Federal de mi ciudad. Y le pregunté: amigo, esta es moral. Es la parte no es un número. No, la parte vas a apelar, el tribunal decretará la nulidad de mi sentencia y hasta allá, después de 2 o 3 años, mi órgano estará más bien estructurado. Cuando volveré los 2.000 procesos con decisiones de reforma, ya tendré 6.000 procesos y ahora podré recibir más 2.000, voy a tener 8.000 procesos, tranquilamente. Es un raciocinio muy peligroso. Perciben que el gerencialismo procesal tiene como presupuesto jueces prudentes.
como presupuesto jueces con una condición especial de espiritualidad. Presupone hombres con H mayúscula, presupone los espondaios de Aristóteles, hombres que tienen fronesis, sabiduría, inteligencia emocional. Pero ¿cómo es posible un concurso público que se hace por criterios objetivos elegir hombres de este estirpe? Los jueces no son dioses, sí, yo sé que siempre piensan que son dioses, ¿no? Pero no lo son. A veces tenemos jueces muy buenos que pueden emplear el modelo gerencial en favor de valores supremos de justicia y de honestidad. Pero ni siempre esto ocurre. Vean, por lo tanto, que el autoritarismo del gerencialismo procesal es un autoritarismo distinto del autoritarismo del socialismo, del fascismo procesal. Porque es un autoritarismo no in actum, pero en potencia. Es posible que haya un autoritarismo. Ni siempre lo hay, pero lo hay non raro. ¿Sí? Este modelo, por lo tanto, exige a un juez que sea más pragmático, ¿sí? Un juez que tenga conocimiento de administración, de gestión, un juez productivo, un juez plástico, informal, pero un juez que tenga conciencia de su papel público. Y sabemos, no son todos que lo tienen. Pienso que lo que cabe a los garantistas hoy es entender este fenómeno. Muy bien, decir que son todos autoritarios, pero tenemos que tener cuidado porque las premisas tienen que ser correctas. No se puede decir que son jueces socialistas o jueces fascistas. No, no lo son. Pero es posible, desde el punto de vista lógico, a partir de premisas falsas, llegar a conclusiones correctas. ¿Sí? Es posible desde el punto de vista lógico. Es posible que sea correcto decir que son autoritarios, pero la premisa es falsa cuando decimos que son fascistas o cuando son socialistas. No, no lo son. Son una otra categoría. Y también no son autoritarios de per sí. Es posible que sean autoritarios. Y no raro lo son. Por tanto, quiero que perciban la sutileza de este fenómeno. Y es un fenómeno que a mí me parece inaliable. Es un fenómeno universal. ¿Sí? En los Estados Unidos, el manager judge, y quiero que sepan que ocurrieron tentativas de crear una figura nueva, por ejemplo en Francia e Italia, que era el administrador, el gestor judicial, que no era el juez. Teníamos en los órganos dos líderes: el juez, el hombre de la jurisdicción, el gestor, el hombre de la gestión. Esto no logró éxito porque los órganos se tornaron bicéfalos. Entonces los funcionarios los preguntaban: ¿a quién debo obediencia? ¿Al gestor o al juez? Y el modelo fue abandonado y los americanos crearon la figura del manager, judge. Hoy en Brasil, por ejemplo, yo como juez, cuando fui a probar el concurso, tuve 2 meses de clases. ¿Sobre lo que? ¿Derecho? No. Sobre gestión, sobre inteligencia emocional, sobre técnica de motivación, por ejemplo, sobre gestión de personas y recursos. ¿Sí? Y hoy me siento más un gestor que un juez, pero con más tiempo, estableciendo metas a mis asesores, lo que propiamente sentenciando. Yo recibo hoy por mes 1000 nuevas peticiones iniciales.
Si no produzco 1000 sentencias por mes, me torno un órgano gordo. Lo que tengo que hacer, 1000 sentencias al mes en lo mínimo. Solo hago esto, tengo que hacer 40 audiencias. No, tengo un staff asesorial que me ayuda, les comunico las tesis. Esto es bueno o es mal. El diablo es viejo. Tengo que tornarme viejo también, ¿no? Es una realidad inaliable del Poder Judicial que ocurre en los Estados Unidos y allá por fuerza no de una ley. No hay una ley prescribiendo el gerencialismo procesal, no, es una costumbre. Hay un librito de bolsillo que se llama Los elementos de gerenciamiento de procesos, que es un librito escrito por Federal Judicial Center, que es el órgano americano que regla la justicia federal de aquel país. Es un libro que entregan a los jueces nuevos cuando inician el curso de formación, ¿sí? Y que les recomienda una postura gerencial, que es seguida. En Europa, el gerencialismo procesal es una directriz de la Comunidad Europea. Se habla poco sobre esto. Hay una recomendación de 1984, la recomendación número 5. El Código de Proceso Civil inglés de 1999 no inventó nada a partir del famoso relatorio de Lord Woolf. No, simplemente siguió una directriz europea de 10 años anteriores, ¿sí? En Brasil tampoco hay una ley. Ahora estamos aprobando un Código de Proceso Civil nuevo que nos permite, por ejemplo, carga probatoria dinámica, que nos permite flexibilización procedimental, que nos permite hacer cronogramas de actos procesales y una discrecionalidad que es casi una arbitrariedad judicial, ¿sí? Pero ya antes del Código Nuevo se hacía gerencialismo procesal en Brasil. Es peor, se hace gerencialismo procesal tanto en ámbito civil como en ámbito penal. Ya hay escritos en Brasil sobre flexibilización procedimental en derecho procesal penal, porque los jueces criminales también sufren presión para que logren alcanzar sus metas institucionales. Por tanto, ya me expreso de ustedes, mi misión hoy, alertarlos, ponerles una luz roja de atención a ustedes que son en la mayor parte garantistas, para que tengan una mirada más cuidadosa sobre este fenómeno, que es un fenómeno nuevo, dinámico, irrefriable, no se puede frenarlo, y por lo tanto muy peligroso. Muchas gracias por la atención que me escucharon.